Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. La lluvia de otoño tamborileaba contra el parabrisas mientras Drew Robbins entraba en el estacionamiento de la escuela primaria. Su teléfono había vibrado 20 minutos antes, una llamada de la enfermera de la escuela que hizo que se le diera un vuelco al estómago. Ahora, observaba a los padres apresurar a sus hijos a través del aguacero. Apagó el motor y corrió hacia la entrada principal. En el interior, las luces fluorescentes zumbaban en el techo mientras una secretaria lo dirigía a la enfermería. Su hijo Jake estaba sentado en la mesa de examen, con el rostro pálido y el brazo izquierdo pegado al pecho en un ángulo antinatural. Los ojos del niño estaban enrojecidos y aún se veían rastros de lágrimas en sus mejillas. «Papá», susurró Jake. Drew cruzó la habitación en 3 zancadas y su mano buscó la parte posterior de la cabeza de su hijo. «Estoy aquí, amigo. Estoy aquí». La enfermera, una mujer de cabello canoso llamada señora Chun, le entregó unos documentos. «Llamamos a una ambulancia, pero dados los tiempos de espera, podrías llegar más rápido tú mismo. Ese brazo definitivamente está roto. Parece una fractura compuesta». La mandíbula de Drew se tensó. «¿Cómo sucedió esto?» «Accidente en el patio de recreo», dijo ella, pero algo en su tono se sentía ensayado. Durante el recreo, Jake se estremeció cuando Drew examinó cuidadosamente el brazo. La rotura era grave, del tipo que no ocurría por una simple caída. Drew había visto suficientes lesiones durante sus 12 años como Navy SEAL para reconocer la fuerza deliberada cuando la veía. «Jake», dijo Drew en voz baja, arrodillándose a la altura de sus ojos. «Dime qué pasó realmente». El labio del niño tembló. «No puedo». «¿Por qué no?» «El señor Mahoney lo dijo». Jake se detuvo, el miedo cruzó su rostro. «¿Quién es el señor Mahoney?» «El esposo de la señora Mahoney. Ella es mi maestra. Dijo que si le contaba la verdad a alguien, volvería y terminaría lo que empezó». La habitación se volvió fría. Drew sintió esa vieja sensación familiar, la de sus días como operador. Cuando las cosas estaban a punto de torcerse, mantenía su voz nivelada y controlada. «¿El señor Mahoney le hizo esto a tu brazo?» Jake asintió, las lágrimas brotaron de nuevo. «La señora Mahoney se enojó conmigo en clase ayer. No quise avergonzarla, papá. Solo la corregí sobre las fechas de la guerra civil. Ella marcó mi respuesta como incorrecta, pero yo tenía razón. Lo busqué. Ella se molestó mucho frente a todos. Eso no es vergonzoso, Jake. Eso es aprender. Pero el señor Mahoney vino a la escuela hoy durante el recreo. Me agarró detrás del cobertizo de equipos donde nadie podía ver. Dijo que hice quedar a su esposa como una estúpida. Luego me retorció el brazo hasta que...». La voz de Jake se quebró. «¿Hizo un sonido, papá?» Drew se puso de pie lentamente, con las manos firmes a pesar de la rabia que crecía en su pecho. «Señora Chun, llame a la policía». «Ahora». 1 hora más tarde, Jake estaba en la sala de emergencias para que le acomodaran el brazo, mientras 2 oficiales de policía tomaban la declaración de Drew en el pasillo. El oficial Richards, un hombre fornido con ojos cansados, cerró su libreta. «Iremos a la escuela, hablaremos con la maestra y su esposo». «Pero señor Robbins, los niños a veces». «¿Mi hijo no inventó esto?» «No digo que lo hiciera, pero acusaciones como estas son graves. Necesitamos investigar adecuadamente. Las cámaras de seguridad de la escuela deberían ayudar». El oficial Patel, el compañero más joven de Richards, añadió, «El cobertizo de equipos está en un punto ciego. Desafortunadamente, revisamos el mapa de cámaras de la escuela». «Conveniente», dijo Drew. Richards le lanzó una mirada aguda. «Haremos nuestro trabajo, señor Robbins. Usted concéntrese en su hijo». Drew los vio irse, sabiendo cómo funcionaban estas cosas. Sin pruebas claras, sería la palabra de Jake contra la de un adulto. Y adultos como Brandon Mahoney, del tipo que rompería el brazo de un niño de 10 años por una corrección en clase, sabían cómo mentir. Jake salió de urgencias 2 horas después con un yeso azul desde la punta de los dedos hasta el codo. El médico le recetó analgésicos y reposo.
Mientras Drew le abrochaba el cinturón en el auto, Jake preguntó, ¿la policía lo va a arrestar? Están investigando, pero él dirá que no lo hizo y la señora Mahoney lo protegerá. Es un niño inteligente, probablemente se salga con la suya. Drew arrancó el motor. Yo no dije eso. En casa, Drew instaló a Jake en el sofá con su medicación, un nido de almohadas y el control remoto de la televisión. Su casa, una modesta construcción de 2 pisos en un vecindario tranquilo, se sentía demasiado vacía. Había sido así desde que Sarah murió hace 3 años. Cáncer de mama, etapa 4, se fue en 8 meses. Ella había sido el centro de su mundo. Y cuando se fue, Drew lo había dado todo para ser ambos padres para Jake. Se había retirado de la Marina 2 años antes del diagnóstico de ella, aceptando un trabajo como supervisor de construcción. El salario era decente, las horas razonables, y significaba que podía estar presente para Jake de maneras en que su propio padre nunca lo estuvo. Sarah le había hecho prometer cerca del final que no se perdería en el dolor o la ira, que se mantendría firme por su hijo. Había cumplido esa promesa hasta hoy. Jake se quedó dormido alrededor de las 7, la medicación lo dejó inconsciente. Drew se sentó en la cocina, con su computadora abierta en los registros de propiedad del condado. Brandon Mahoney, de 34 años, era dueño de una casa en Maple Ridge, a 15 minutos de distancia, casado con Carrie Mahoney, apellido de soltera MC Clean, quien enseñaba 4º grado en Riverside Elementary. Drew abrió un navegador privado y accedió a bases de datos que juró que no volvería a usar, contactos militares que le debían favores, redes de información de su antigua vida. Para la medianoche, tenía un cuadro completo. Brandon Mahoney, ex apoyador, linebacker universitario que abandonó en su 3er año tras una agresión en estado de ebriedad a un árbitro. 2 llamadas por disturbios domésticos a su dirección en los últimos 5 años, ambas desestimadas. Un DUI, conducir bajo los efectos del alcohol, de hace 2 años. Carrie MC Clean Mahoney se había transferido de 3 escuelas diferentes en 7 años. El patrón sugería problemas que los perseguían. Su teléfono vibró. Señor Robbins, habla el oficial Richards. Hablamos con el señor. ¿Y la señora Mahoney? Niegan todo. Brandon dice que no estuvo en la escuela hoy. Afirma que estaba en el trabajo. Su empleador confirma que estuvo allí hasta las 4 de la tarde. El brazo se rompió en el recreo, eso fue a la 1:30. Su empleador es su hermano. Negocio familiar. Ve el problema. ¿Qué hay de la señora Mahoney? Admite que su hijo la corrigió en clase, pero dice que no fue gran cosa. Sugirió que Jake pudo haberse lastimado solo y culpó a su esposo por una ira mal dirigida. Drew cerró los ojos. ¿Usted cree eso? Lo que yo crea no importa. Sin pruebas ni testigos, no hay nada de lo que pueda acusarlo. Lo siento. Después de que Richards colgara, Drew se sentó en la cocina oscura durante mucho tiempo. Luego revisó a Jake, que aún dormía, y tomó sus llaves. El trayecto a Maple Ridge duró 12 minutos. La casa de los Mahoney era un rancho anticuado con pintura descascarada y un césped descuidado. Las luces brillaban en las ventanas delanteras. Drew se estacionó al otro lado de la calle y esperó, observando. A las 10:47 de la noche, Brandon Mahoney salió y subió a una Ford F-150. Drew lo siguió hasta un bar llamado Crooked Pint, donde Brandon se reunió con otros 2 hombres y procedió a beber durante 3 horas. Drew observó a través de la ventana cómo Brandon reía y bromeaba. Ni una preocupación en el mundo. El hombre que le había roto el brazo a su hijo estaba celebrando. A las 2 de la madrugada, Brandon salió tambaleándose hacia su camioneta. Drew esperó a que saliera, luego lo siguió a distancia, listo para llamar a la policía si Brandon conducía borracho. Pero en su lugar, el hermano de Brandon, con la misma complexión y la misma camioneta, apareció y lo llevó a casa. Lo suficientemente inteligente como para evitar un DUI, pero no lo suficiente como para evitar hacerse de enemigos. Drew regresó a casa cuando los primeros indicios del amanecer tocaban el horizonte. Jake se despertó alrededor de las 8, aturdido y con dolor. Drew lo ayudó con el desayuno, le administró su medicamento y llamó a la escuela para explicar la ausencia de Jake durante la semana. Entonces sonó su teléfono. Brandon Mahoney.
Drew respondió. Sí, habla Brandon Mahoney. Escuché que has estado difundiendo mentiras sobre mí. No he difundido nada. Le dije a la policía lo que mi hijo me dijo. Tu pequeño __ avergonzó a mi esposa frente a toda su clase. La hizo parecer incompetente y ahora estás tratando de arruinar mi vida. Mi hijo corrigió un error histórico. Tu esposa es la maestra. Debería haberle agradecido por notar su error. La risa de Brandon fue desagradable. ¿Sabes qué? Creo que tu hijo necesita otra lección de respeto. Tal vez ambos la necesiten. ¿Es una amenaza? Ven a averiguarlo. Estoy en casa ahora mismo. Drew miró a Jake, que lo observaba con ojos preocupados. Estaré allí en 20 minutos. Bien. Resolveremos esto como hombres. La línea se cortó. Drew se quedó inmóvil por un momento, procesando. Luego llamó a su vecina, la señora Patterson, una maestra jubilada que había ayudado con Jake durante lo peor de la enfermedad de Sarah. Ella llegó en 10 minutos. Emergencia en el trabajo, le dijo Drew, lo cual no era del todo mentira. Regresaré en unas horas. La señora Patterson, una mujer de mirada perspicaz de unos 70 años, estudió su rostro. Drew, sea lo que sea que vayas a hacer. Solo voy a hablar con alguien. Tus ojos dicen lo contrario, pero eres un hombre adulto, y ese niño de ahí necesita a su padre. Ella le tocó el brazo. ¿Recuerdas eso? Drew condujo hacia Maplery con la mandíbula apretada y la mente despejada. Había esperado que la policía manejara esto adecuadamente, pero la llamada de Brandon demostró que el hombre se sentía intocable. Peor aún, confirmó que era del tipo que escalaba, que amenazaba. Hombres así no se detenían hasta que alguien los obligaba. La Ford F-150 estaba en la entrada. Drew se estacionó en la calle y se acercó a la puerta principal. Llamó 3 veces. Brandon abrió la puerta. De cerca, era más grande de lo que Drew esperaba. 1,9 metros, 110 kilogramos, con una complexión de apoyador que se había ablandado en los bordes. Sus ojos estaban inyectados en sangre pero alerta, con una sonrisa maliciosa en los labios. El papá preocupado, dijo Brandon. ¿Viniste a llorar por tu hijo? Vine a hablar. Hablar. Brandon se hizo a un lado, gesticulando burlonamente. Claro, entra. Hablemos. El instinto de Drew gritó una advertencia, pero cruzó el umbral. La sala estaba oscura, desordenada con botellas de cerveza vacías y recuerdos deportivos. Carrie Mahoney estaba sentada en el sofá, con el rostro tenso por la tensión. Brandon, no creo que, comenzó ella. Cállate, espetó él. Ella se estremeció. Drew registró eso. Señor Mahoney, mi hijo tiene 10 años. Lo que sea que haya pasado entre usted y él debe terminar aquí. Le pido que lo deje en paz. Brandon se acercó, su volumen intimidaba en el espacio confinado. Tu hijo le faltó el respeto a mi esposa y a mi familia. Eso significa consecuencias. Él corrigió un error fáctico. Eso no es falta de respeto. ¿Estás llamando estúpida a mi esposa? Digo que todos cometen errores. La mano de Brandon salió disparada, agarrando la camisa de Drew. Escucha con atención, pedazo de __. Tu hijo la avergonzó frente a 30 niños. La hizo quedar como una tonta. Así que le di un pequeño recordatorio sobre el respeto. Y si sigues presionando con esto, le daré uno permanente. Drew se quedó muy quieto, mirando a Brandon a los ojos. Vio lo que esperaba, la rabia de un acosador, la impulsividad de un borracho, y debajo de todo, cobardía. Hombres como Brandon prosperaban gracias a la intimidación, al dominio físico sobre objetivos más débiles. Nunca se habían enfrentado a consecuencias reales. Suelta mi camisa, dijo Drew en voz baja. Brandon se rió. ¿O qué? Luego metió la mano detrás de su espalda y sacó una Glock 19. No apuntó a Drew, solo la sostuvo con naturalidad, la amenaza era implícita. Esto es lo que va a pasar. Te vas a ir.
Vas a olvidar todo este asunto y te vas a asegurar de que tu hijo nunca diga otra palabra sobre mi esposa o sobre mí. Porque si no lo haces, dejó que la pistola colgara significativamente. Terminaré lo que empecé con tu hijo. Tal vez lo visite por la noche. Tal vez tenga un accidente que haga que un brazo roto parezca nada. Cary se levantó. Brandon, guarda el arma. Dije, cállate. Él no quitó los ojos de Drew. Entonces, ¿qué va a ser, papito? Tienes que ser inteligente. Drew miró el arma, luego a Brandon, luego al rostro aterrorizado de Cary. Pensó en Jake durmiendo en casa, con su pequeño cuerpo acurrucado alrededor de su brazo enyesado. Pensó en la promesa de Sarah. Pensó en cada terrorista, cada señor de la guerra, cada bastardo malvado que había enfrentado en su carrera y que creía que era intocable. Luego levantó las manos lentamente. Me voy. La sonrisa de Brandon se ensanchó. Elección inteligente. Drew caminó hacia la puerta, la abrió y salió. El sol de la mañana brillaba, el vecindario estaba tranquilo. Subió a su auto, arrancó el motor y se fue. Brandon se quedó en el umbral, viéndolo irse, con el arma aún en la mano. Se volvió hacia Cary con una mueca triunfante. ¿Ves? Así es como se maneja a __ como esos. Agitas un arma y se desmoronan. Cary se abrazó a sí misma. No debiste hacer eso. ¿Hacer qué? Proteger a nuestra familia. Se guardó el arma en la cintura. Ese tipo necesitaba aprender su lugar. Su hijo necesitaba aprender. Ahora ambos lo han hecho. Le rompiste el brazo a un niño, Brandon. Discipliné a un pequeño __ irrespetuoso. Hay una diferencia. Abrió otra cerveza. Ahora olvídalo. Se acabó. Pero Cary no podía quitarse de encima la mirada que había en los ojos de Drew Robbins cuando se fue. No era miedo, no era derrota. Era algo más frío, algo paciente. Drew condujo 3 cuadras antes de detenerse. Sus manos estaban firmes en el volante, su respiración controlada. Había pasado 12 años en la Marina, 8 de ellos como SEAL, especializándose en combate cercano y operaciones de entrada. Había derribado puertas en Fallujah, Helmand y una docena de otros agujeros infernales que la mayoría de los estadounidenses no podrían encontrar en un mapa. Se había enfrentado a hombres con AK-47, RPG y chalecos suicidas. Brandon Mahoney pensaba que una Glock lo hacía peligroso. Drew sacó su teléfono y hizo 3 llamadas. La primera fue al teniente comandante Hugo Hennen, retirado, quien ahora dirigía una consultoría de seguridad privada. La segunda fue al Nicholson, un antiguo compañero de equipo que trabajaba en consultoría policial. La tercera fue a Tim Mendoza, otro hermano SEAL que se especializaba en lo que antes llamaban adquisición de activos y gestión de información. Los 3 respondieron. Los 3 le debían la vida a Drew por diversas operaciones. Los 3 preguntaron qué necesitaba. Información y equipo, dijo Drew, y negación completa. Para las 6 de la tarde, Drew tenía todo lo que necesitaba. Hugo le proporcionó los planos del edificio y evaluaciones de seguridad. Al le dio información sobre las rutinas de los Mahoney y los registros de armas de Brandon. Tim le proporcionó equipo que Drew no había tocado en años, visión nocturna, equipo táctico y algunas otras herramientas de los viejos tiempos. Drew pasó la tarde con Jake, leyéndole y haciéndolo reír a pesar del dolor. A las 8:30 de la tarde, la señora Patterson regresó para quedarse a pasar la noche. ¿Llegarás tarde?, preguntó ella. Muy tarde. Pero estaré aquí cuando Jake se despierte. Ella volvió a estudiarlo con esos ojos sagaces. Hay cosas que deben hacerse y que no están en ningún libro de reglas. No sé a qué se refiere. Sí, lo sabes. Solo asegúrate de que Jake todavía tenga a su padre cuando salga el sol. Drew besó la frente de su hijo dormido y se fue. A las 11 de la noche, se estacionó a 4 cuadras de Maplery y realizó un barrido de reconocimiento. La casa de los Mahoney estaba oscura, excepto por la luz de un solo dormitorio. La F-150 estaba en la entrada. Sin cámaras de seguridad, sin carteles de empresas de alarmas. Brandon se sentía seguro en su pequeño reino. Drew esperó,
A la 1:47 de la madrugada, la luz del dormitorio se apagó. Esperó otra hora, dejando que el vecindario se sumiera en un sueño profundo, dejando que los Mahoney cayeran en su inconsciencia más vulnerable. A las 2:53 de la madrugada, Drew se movió. Había hecho esto cientos de veces, acercarse a un edificio objetivo, calcular puntos de entrada, cronometrar movimientos con precisión mecánica. Pero aquellos habían sido combatientes enemigos, terroristas, personas que habían elegido su camino. Brandon Mahoney era un civil, un ciudadano estadounidense protegido por la ley. A Drew no le importaba. Llegó a la puerta trasera, una cerradura residencial estándar, ridículamente fácil. La abrió en 43 segundos. El interior de la casa estaba oscuro y silencioso, excepto por los ronquidos de Brandon que provenían del dormitorio principal. Drew se movió por la cocina y la sala como un fantasma. Sus pasos eran silenciosos, su respiración controlada. Había planeado esto cuidadosamente. Brandon había amenazado a su hijo, le había roto el brazo y luego había sacado un arma al ser confrontado. Eso lo convertía en un peligro claro y presente. Pero matarlo significaría la cárcel, significaría que Jake creciera sin un padre. Drew le prometió a Sarah que estaría allí para su hijo, así que sería creativo. La puerta del dormitorio principal estaba entreabierta. En el interior, Brandon estaba desparramado en la cama en calzoncillos y una camiseta raída, con la boca abierta y un brazo sobre la figura dormida de Carrie. La Glock estaba en la mesita de noche al alcance de la mano. Drew entró en la habitación y se acercó al lado de la cama de Brandon. Se quedó allí parado durante un largo momento, mirando al hombre que había lastimado a su hijo. Sería tan fácil, tan justificado. Pero ese no era el plan. Drew extendió la mano y tapó la boca de Brandon. Los ojos del hombre se abrieron de golpe, la confusión dio paso al terror al ver la figura que se cernía sobre él en la oscuridad. Intentó forcejear, intentó alcanzar el arma, pero la otra mano de Drew inmovilizó su brazo con una fuerza aplastante. «No grites», susurró Drew. «No te muevas. Ni siquiera respires fuerte». Junto a ellos, Carrie se movió, pero no se despertó. Drew también había calculado esto. Ella tenía el sueño profundo según la información de Al, tomaba pastillas para dormir para la ansiedad. Ella no sería un factor. «Levántate», ordenó Drew, con su voz apenas audible. Lentamente, Brandon asintió frenéticamente. Drew le soltó la boca pero mantuvo el agarre en su brazo, aplicando la presión justa en un grupo de nervios para que el hombre fuera obediente. Se movieron juntos hacia la puerta del dormitorio. Brandon tropezaba en calzoncillos, con el rostro pálido de miedo. En el pasillo, Drew habló en voz baja. «Al sótano, ahora». «Por favor», susurró Brandon. «Lo que quieras». «Al sótano». Bajaron las escaleras hacia un sótano sin terminar, lleno de cajas de almacenamiento y muebles viejos. Drew dirigió a Brandon hacia una columna de soporte en el centro del espacio y sacó unas esposas de plástico, FlexCaps, de su bolsillo. Manos detrás del poste. «Jesucristo, hombre. Por favor». Los ojos de Drew se volvieron fríos. «Mi hijo también dijo eso cuando le estabas rompiendo el brazo. ¿Recuerdas?» El rostro de Brandon se desmoronó. «Lo siento. Estaba borracho. No quise». Manos detrás del poste. Brandon obedeció y Drew aseguró sus muñecas con eficiencia militar. Luego sujetó los tobillos de Brandon a la base de la columna con bridas. El hombre quedó efectivamente inmovilizado, sentado en el suelo de concreto, con la espalda contra la viga de soporte. Drew acercó una silla plegable y se sentó frente a él. «Esto es lo que va a pasar. Yo voy a hablar. Tú vas a escuchar, y luego vas a tomar una decisión». «Por favor, no me mates», gimoteó Brandon. «Si te quisiera muerto, ya lo estarías. Esto es algo diferente». Drew se inclinó hacia adelante. «Le rompiste el brazo a mi hijo de 10 años porque corrigió a tu esposa en clase. Luego amenazaste con terminar el trabajo si yo no me retiraba. Me sacaste un arma en tu sala. Eres un acosador, Brandon, un cobarde que lastima a niños porque no puedes manejar tus propias insuficiencias». No estaba pensando con claridad.
Estabas pensando perfectamente. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y pensaste que te saldrías con la tuya porque hombres como tú siempre lo hacen. La voz de Drew era quirúrgica en su calma. Pero esto es lo que no sabías. Pasé 12 años como Navy SEAL. He entrado en más edificios de los que tú has cumplido años. He lidiado con hombres mejores que tú en lugares peores que este. Y he aprendido que los acosadores solo entienden un idioma. Brandon lo miró fijamente, las lágrimas empezaron a fluir. ¿Qué quieres? 3 cosas. Primero, una confesión completa. Todo. Romper el brazo de Jaque, amenazarlo, sacarme el arma a mí. Todo. Los policías no. Yo me encargaré de los policías. Confiesa ahora. 30 minutos después, Drew tenía todo en la grabadora de voz de su teléfono. Brandon habló y habló, con la voz temblorosa, describiendo cómo agarró a Jaque detrás del cobertizo de equipos, cómo le retorció el brazo al niño hasta que el hueso se rompió, cómo lo había amenazado con algo peor si Jaque se lo contaba a alguien. Describió cuando le sacó el arma a Drew, haciendo amenazas contra la vida del niño. Era más que suficiente. Segunda cosa, continuó Drew. Vas a entregarte a la policía. Vas a confesar la agresión a un menor y las amenazas terroristas. Te vas a declarar culpable. Iré a la cárcel. Sí, irás. Y eso es mejor que la alternativa. ¿Qué alternativa? Drew se puso de pie mirando a Brandon como si estuviera examinando a un insecto. Podría romperte cada hueso de tu cuerpo. Podría hacerte desaparecer. Podría hacerte cosas que harían que lo que le hiciste a Jaque pareciera un tiempo fuera en el jardín de niños. Pero no lo haré. ¿Sabes por qué? Brandon sacudió la cabeza mudamente. Porque tengo un hijo que necesita a su padre. Porque le prometí a mi esposa moribunda que no me convertiría en el tipo de hombre que resuelve los problemas con violencia. Porque a pesar de lo que has hecho, sigues siendo un ser humano. Y estoy tratando con mucho esfuerzo de recordar eso. La voz de Drew se endureció. Pero no te equivoques, si no te entregas, si alguna vez te acercas a mi hijo de nuevo, si respiras mal en su dirección, volveré. Y la próxima vez, no seré tan civilizado. ¿Entiendes? Sí, sollozó Brandon. Sí, entiendo. Bien. Tercera cosa, Cari te va a dejar. Vas a firmar cualquier documento de divorcio que ella te ponga enfrente. Sin peleas, sin drama. Ya la hiciste pasar por suficiente. Ella no me dejará. Lo hará, porque voy a darle una copia de esta grabación. Y porque ha visto qué clase de hombre eres en realidad. Drew consultó su reloj. 3:47 de la madrugada. Me voy ahora. A las 8 de la mañana. Vas a despertar a tu esposa. Vas a ponerle esta grabación y luego ambos conducirán a la estación de policía donde confesarás todo. Claro. ¿Cómo me quitaré? ¿Las esposas? Drew sacó una pequeña llave de su bolsillo y la colocó sobre una caja de almacenamiento a 3 metros de distancia. Eres un tipo grande y fuerte. Te las arreglarás. Solo te llevará algo de esfuerzo. Se dirigió a las escaleras, luego se detuvo. Ah, una cosa más. Si se te ocurre venir por mí o por mi familia, recuerda esto, sé dónde estás cada minuto de cada día. Conozco tus rutinas, tus hábitos, tus escondites. No hay ningún lugar al que puedas ir donde yo no pueda encontrarte. Y tengo amigos, hombres como yo, que son muy buenos haciendo desaparecer los problemas de forma permanente. Así que sé inteligente, Brandon. Por una vez en tu miserable vida, sé inteligente. Drew subió las escaleras y desapareció en la oscuridad. Brandon se quedó sentado en el sótano frío, con los brazos doliéndole y el cuerpo temblando. Le tomó 45 minutos llegar hasta la llave, contorsionando su cuerpo y usando los dedos de los pies para arrastrar la caja. Para cuando se liberó, el sol estaba saliendo. En la planta alta, Cari estaba preparando café, con los ojos todavía pesados por el sueño. ¿Dónde estabas?, preguntó ella. Brandon no respondió. Simplemente sacó su teléfono que Drew había dejado en la encimera de la cocina y reprodujo la grabación.
Carrie escuchó la confesión de su esposo, su rostro pasó de la confusión al horror y luego a algo más duro, algo definitivo. Cuando terminó, miró a Brandon con ojos que no contenían más que desprecio. «Toma tus llaves», dijo ella. «Vamos a la policía, Brandon». Ahora. A las 8:34 de la mañana, Brandon Mahoney entró en la estación de policía del condado y confesó haber agredido a un menor, haber hecho amenazas criminales y haber blandido un arma de fuego. El oficial Richards, que había tomado el informe inicial de Drew, escuchó con asombro creciente mientras Brandon describía todo en detalle. «¿Por qué confiesa ahora?», preguntó Richards. Brandon miró al suelo. «Porque es lo correcto y porque Drew Robbins». «Le asustó», dijo Richards. Brandon no dijo nada. Lo arrestaron de inmediato. La confesión, combinada con el testimonio de Jake y los registros médicos, hizo que el caso fuera sólido como el hierro. El fiscal acusó a Brandon de agresión a un menor, amenazas terroristas y uso ilegal de un arma. La fianza se fijó alta. La familia de Brandon reunió el dinero, pero el daño estaba hecho. Carrie Mahoney solicitó el divorcio esa misma tarde. También presentó su renuncia a la escuela Riverside Elementary, con efecto inmediato. Según los documentos, había aceptado un puesto de enseñanza en Oregón, a 3,000 millas de su exesposo y su influencia tóxica. Drew se enteró de todo esto por el oficial Richards, quien lo llamó esa noche con una actualización. «No sé qué hizo», dijo Richards. «Y probablemente no quiero saberlo, pero se está haciendo justicia». «Yo no hice nada», respondió Drew. «Solo me fui a casa y cuidé de mi hijo». «Claro». Richards hizo una pausa. «Por lo que vale, ese hombre está recibiendo lo que se merece. Y su hijo es un niño muy afortunado por tener un padre como usted». Drew colgó y regresó a la sala donde Jake estaba viendo la televisión, con su brazo enyesado apoyado en almohadas. El niño levantó la vista con una sonrisa. «Todo bien, papá». «Todo perfecto, amigo». La policía atrapó al señor Mahoney. Él se entregó. Confesó todo. Los ojos de Jake se agrandaron. ¿En serio? En serio. Va a ser castigado y nunca volverá a molestarte. ¿Cómo lo? Jake se detuvo, estudiando el rostro de su padre. Incluso a los 10 años, era lo suficientemente inteligente como para saber que algunas preguntas tenían respuestas complicadas. Drew se sentó junto a él, con cuidado del brazo herido. A veces la gente mala necesita un recordatorio de que sus acciones tienen consecuencias. El señor Mahoney recibió su recordatorio. ¿Lo lastimaste? No. Solo lo ayudé a entender lo que había hecho mal. Jake asintió lentamente, procesando esto. Mamá estará orgullosa de ti. Las palabras golpearon a Drew con más fuerza que cualquier golpe físico. ¿Tú crees? Ella siempre decía que eras el mejor hombre que conocía. Que siempre hacías lo correcto, incluso cuando era difícil. Jake se apoyó en el hombro de su padre. Creo que ella tenía razón. Drew rodeó a su hijo con el brazo, con cuidado de no sacudir la lesión. Se quedaron así durante mucho tiempo, viendo alguna película animada. Ninguno de los dos prestaba atención, solo disfrutaban de estar juntos. 3 semanas después, Brandon Mahoney se declaró culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a 4 años en la prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 2 si demostraba buen comportamiento y completaba programas de manejo de la ira. El abogado de Brandon intentó argumentar por una sentencia más ligera, pero la fiscal reprodujo la grabación de la confesión de Brandon, la que Drew había proporcionado anónimamente a través de un teléfono desechable dejado en la estación de policía. El juez estaba particularmente perturbado por las amenazas de Brandon contra el niño. «Usted le rompió el brazo a un niño de 10 años porque avergonzó a su esposa en clase», dijo ella desde el estrado. Luego amenazó con terminar el trabajo. Eso muestra un nivel de depravación y falta de remordimiento que inquieta a este tribunal. Tiene suerte de que el señor Robbins mostrara más moderación de la que usted merecía. En la galería de la sala, Drew estaba sentado con Jake, quien había insistido en asistir a pesar de lo difícil del asunto. El niño quería ver que se hiciera justicia, quería enfrentar su miedo. Drew no podía estar más orgulloso. Mientras los alguaciles se llevaban a Brandon esposado,
el exapoyador miró hacia atrás a Drew. Sus ojos se encontraron a través de la sala. Los de Brandon reflejaban derrota, humillación y un miedo persistente. Los de Drew no reflejaban nada. Ni triunfo, ni satisfacción, solo la fría certeza de un hombre que había hecho lo necesario. Brandon apartó la mirada primero. Fuera de la corte, Jake preguntó, ¿realmente terminó? Realmente terminó. ¡Qué bien! Jake se ajustó el yeso, ahora cubierto de dibujos y firmas de sus compañeros de clase. ¿Podemos ir por helado? Drew se rió. Sí, amigo. Podemos ir por helado. Caminaron juntos hacia el auto, padre e hijo, mientras las hojas de otoño giraban a su alrededor con la brisa de la tarde. El mundo seguía girando, el vecindario seguía viviendo y la familia Robbins seguía adelante. Pero a veces, tarde en la noche, cuando Jake dormía, Drew se paraba en la puerta de su hijo y lo observaba respirar. Pensaba en Brandon Mahoney en su celda, en la elección que había tomado esa noche en el sótano, en la línea que había caminado entre la justicia y la venganza. Había cumplido su promesa a Sarah, se había mantenido firme. Había estado allí para Jake, pero también había hecho lo que era necesario, y no se disculparía por eso. Algunos hombres creen que el mundo se doblará ante su voluntad, que la fuerza y la intimidación los hacen intocables. Brandon Mahoney lo había creído hasta que aprendió que la verdadera fuerza no consistía en lastimar a los vulnerables, sino en protegerlos. Y que a veces, los hombres más silenciosos eran los más peligrosos. Drew cerró la puerta de Jake suavemente y regresó a su propia habitación. Mañana volvería al trabajo, a sus sitios de construcción y sus tareas de supervisión, a ser un padre normal en un vecindario normal. Pero una parte de él siempre sería el operador, el que derriba puertas, el hombre que no llama, el hombre que entra cuando la oscuridad lo requiere. Y eso estaba bien, porque Jake estaba a salvo. Y eso era todo lo que importaba. La mañana siguiente trajo una claridad nítida, el tipo de día de noviembre donde todo se siente real y definido. Drew estaba preparando el desayuno, huevos revueltos y tostadas, el favorito de Jake, cuando sonó su teléfono. Hugo Genen. Buenos días, respondió Drew. Vi las noticias. Mahoney aceptó un trato, 4 años, sale en 2 con buen comportamiento. Hugo guardó silencio por un momento. Sabes, hay gente que diría que 2 años no es suficiente. Esa gente no está tratando de criar a un hijo solo. Buen punto. Drew pudo oír la sonrisa en la voz de Hugo. Por lo que vale, lo manejaste bien. Limpio, quirúrgico, efectivo. Algunos de los muchachos preguntaban por ti, preguntándose si habías perdido el toque, si te habías ablandado en la vida civil. ¿Qué les dijiste? Que Drew Robbins no pierde el toque. Solo elige cuándo mostrarlo. Una pausa. ¿Necesitas algo más? Llama día o noche. Te lo agradezco, Hugo. Para eso están los hermanos. Después de colgar, Drew le sirvió el desayuno a Jake. El niño comió con entusiasmo a pesar del incómodo yeso, ya se estaba adaptando a su nueva normalidad temporal. Los niños eran resistentes de esa manera. Papá, dijo Jake entre bocados. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Cuando sea mayor, puedes enseñarme a defenderme como lo hiciste tú. Drew dejó su taza de café con cuidado. Esta era la pregunta que esperaba, para la que se había estado preparando desde aquella noche en el sótano de Brandon. ¿A qué te refieres? Ya sabes, cómo no tener miedo. Cómo hacer que la gente mala se detenga. Los ojos de Jake estaban serios, con una madurez mayor a sus años. No quiero tener miedo nunca más. Jake, tú nunca fuiste el problema. Brandon Mahoney lo fue. Lo que te hizo no se debió a una debilidad de tu parte. Se debió a que él era un acosador que eligió un objetivo fácil. Pero no pude detenerlo. Tienes 10 años. No se supone que puedas detener a un hombre adulto. Por eso me tienes a mí. Pero tú hiciste que se detuviera. Ni siquiera fuiste violento con él, ¿verdad? Drew estudió a su hijo. ¿Cómo lo sabes? Porque le prometiste a mamá que no lo serías. Y nunca rompes las promesas que le hiciste a ella. Jake movió los huevos en su plato. Pero aún así hiciste algo.
algo que lo asustó lo suficiente como para confesar. Papá, no soy estúpido. Sé que estuviste en el ejército. Sé que hiciste cosas de operaciones especiales de las que no puedes hablar. Y sé que sea lo que sea que le hiciste al señor Mahoney, funcionó sin lastimarlo. Al menos no permanentemente. El niño levantó la vista. Esa es la clase de fuerza que quiero. No lastimar a la gente solo porque puedes. Proteger a la gente porque debes. Drew sintió que se le cerraba la garganta. Sara tenía razón, su hijo era excepcional. Cuando seas mayor, tendremos esa conversación. Te enseñaré lo que sé sobre la disciplina, sobre el control, sobre usar la cabeza antes que los puños. Pero ahora mismo tienes 10 años. Ahora mismo, tu trabajo es sanar, aprender, ser un niño. Déjame a mí encargarme de las cosas pesadas. Jake asintió lentamente. Está bien. Pero papá. Sí. Gracias por protegerme, por asegurarte de que no pudiera lastimar a nadie más. Drew cruzó la mesa y apretó la mano de su hijo. Siempre, amigo. Siempre. Las semanas posteriores a la sentencia de Brandon cayeron en un nuevo ritmo. El brazo de Jake sanó lentamente al principio, luego más rápido a medida que los huesos se unían y la hinchazón bajaba. Regresó a la escuela, ahora asignado a la clase de 4º grado de la señora Holly Bell. Holly era una maestra veterana, firme pero amable, y tuvo un cuidado especial para que Jake se sintiera seguro en su aula. La historia se había extendido por la escuela, por supuesto. Los niños susurraban sobre el brazo roto de Jake, sobre el señor Mahoney yendo a la cárcel. Pero en lugar de convertirse en una fuente de vergüenza, Jake se encontró rodeado de una burbuja protectora de amigos que se unieron a él. Incluso los de 5º grado le mostraban respeto. Drew asistió a una reunión de padres con Holly Bell en diciembre. Ella era una mujer menuda con cabello gris acero y ojos que no se perdían nada. Jake lo está haciendo bien, informó. Académicamente, está prosperando, es el mejor de la clase en lectura y estudios sociales. Socialmente, se ha convertido en una especie de líder. Los otros niños lo admiran. Es bueno saberlo. Holly entrelazó sus manos sobre el escritorio. Señor Robbins, quiero que sepa que lo que pasó con los Mahoney nunca debió haber ocurrido. Carrie McLean Mahoney estaba pasando por dificultades. Problemas personales, una relación abusiva, estrés. No justifica su reacción exagerada a la corrección de Jake, pero proporciona contexto. ¿Dónde está ella ahora? Enseñando en Portland. Hablé con ella brevemente antes de que se fuera. Me pidió que le dijera a usted y a Jake que lo siente. De verdad lo siente. No tenía idea de que Brandon llevaría las cosas tan lejos. Se quedó con él durante años. La policía había ido a su casa por disturbios domésticos. Lo sé. Y ella tendrá que vivir con esa elección. Holly encontró los ojos de Drew. Pero ella también es una víctima en esto. Brandon la controlaba, la aislaba, la desmoronaba. Ella está recibiendo terapia ahora, reconstruyendo su vida. Pensé que debía saberlo. Drew consideró esto. No cambiaba lo que había sucedido, pero añadía matices. Espero que encuentre la paz. Yo también. Holly sacó una carpeta. Ahora, quería discutir el nivel avanzado de Jake. Está leyendo a un nivel de 8º grado, y sus habilidades de pensamiento crítico son excepcionales. ¿Ha considerado evaluarlo para el programa de talentos? Pasaron el resto de la reunión discutiendo el futuro académico de Jake. Mientras Drew salía de la escuela, sintió que se le quitaba un peso de encima. La vida avanzaba. La pesadilla se estaba convirtiendo solo en un mal recuerdo. Pero algunos recuerdos no se desvanecen fácilmente. En enero, Drew recibió una carta. Tenía el matasellos de la penitenciaría estatal donde Brandon Mahoney estaba cumpliendo su condena. Drew estuvo a punto de tirarla sin leerla, pero la curiosidad ganó. La carta estaba escrita a mano, con letra temblorosa. Señor Robbins, sé que probablemente no quiera saber de mí. No lo culparía si quemara esta carta sin leerla, pero quería decir algo que debí decir hace meses. Lo siento. Siento lo que le hice a Jake. Siento haberlo amenazado.
Siento haber sido la clase de hombre que lastimaría a un niño debido a mis propias inseguridades y rabia. No hay excusa para lo que hice. ¿Ninguna? La cárcel me ha dado mucho tiempo para pensar en mi vida, mis elecciones, la persona en la que me convertí. Estaba enojado con el mundo, conmigo mismo, con todos. Cari trató de ayudarme, trató de que viera a un terapeuta, pero me negué. Pensé que era fuerte, que no necesitaba ayuda. Estaba equivocado en todo. No espero perdón. No lo merezco. Pero quería que supiera que lo que hizo esa noche, venir a mi casa, hacerme enfrentar lo que había hecho, me salvó. No de la cárcel, sino de mí mismo. Podría haberme matado. Todos aquí dicen que debió haberlo hecho, pero no lo hizo. Me dio una oportunidad de arreglar las cosas, aunque no me la merecía. Estoy tomando clases de manejo de la ira. Estoy viendo a un terapeuta. Estoy tratando de convertirme en alguien diferente, alguien mejor. Puede que sea demasiado tarde, pero tengo que intentarlo. Dígale a Jake que lo siento. Dígale que lo que hice estuvo mal, incluso fue algo malvado, y que él no hizo nada para merecerlo. Parece un niño increíble. Usted tiene suerte de tenerlo, y él tiene suerte de tenerlo a usted. Espero que ambos tengan una buena vida, una vida feliz, la clase de vida que yo desperdicié. Brandon Mahoney. Drew leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la colocó en un cajón de su estudio. No se la mostró a Jake, no había necesidad de reabrir esa herida. Pero la guardó como un recordatorio de que las personas eran complicadas, de que incluso los monstruos podían encontrar destellos de humanidad. O tal vez era solo basura. Tal vez Brandon solo estaba interpretando el papel de criminal reformado, diciendo lo que la gente quería oír. Drew probablemente nunca lo sabría con seguridad. Pero no importaba. Brandon estaba en prisión. Jake estaba prosperando y la vida continuaba. La primavera trajo calidez y renovación. El yeso de Jake se retiró en marzo, revelando un brazo más delgado y pálido que, no obstante, funcionaba perfectamente. La terapia física ayudó a reconstruir los músculos atrofiados. Para abril, Jake había vuelto a la normalidad, trepando árboles y jugando baloncesto con sus amigos. Una noche, Drew encontró a Jake en su habitación, escribiendo en un diario que Sarah le había dado antes de morir. Ella lo había animado a escribir sus pensamientos y sentimientos, a procesar las emociones a través de las palabras. Jake había mantenido el hábito. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Drew. Jake levantó la vista. Una historia sobre un caballero que protege a la gente. ¿Así? ¿De qué trata? Hay un reino donde un dragón ha estado aterrorizando a las aldeas. Todos tienen miedo. Pero este caballero es diferente. No se limita a arremeter con una espada. Estudia al dragón, aprende sus hábitos, descubre sus debilidades, y cuando finalmente lo confronta, no lo mata. Encuentra la manera de hacer que abandone el reino para siempre. Drew se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo hace que se vaya? Le muestra al dragón lo que realmente es. Sostiene este espejo mágico que refleja la verdad. Y el dragón se ve a sí mismo, ve el miedo y el dolor que causa. Y no puede vivir con esa verdad. Así que vuela lejos y nunca regresa. Es una gran historia. No es solo una historia, papá. Jake cerró el diario. Es lo que tú hiciste. Le pusiste un espejo al señor Mahoney. Le hiciste ver lo que realmente era, y no pudo vivir con ello, así que confesó. Se fue y ahora estamos a salvo. Drew sintió que el orgullo crecía en su pecho. Vas a hacer grandes cosas algún día, Jake. Ves el mundo con claridad. Entiendes a la gente. Nunca pierdas eso. No lo haré. Mamá me enseñó a buscar lo bueno en la gente. Tú me enseñaste a protegerme de lo malo. Juntos me dieron todo lo que necesito. Se quedaron en un silencio cómodo por un rato. Luego Jake preguntó, ¿crees que el señor Mahoney pueda cambiar? ¿Cambiar de verdad? No lo sé. Cambiar es difícil. Requiere admitir honestamente lo que has hecho mal, asumir la responsabilidad y hacer el trabajo duro para ser diferente. Algunas personas pueden hacerlo, otras no pueden o no quieren.
Pero tú le diste la oportunidad. Yo le di una opción. Lo que haga con ella depende de él. Eso es justo, dijo Jake. Eso es justicia. En mayo, Drew asistió a una reunión de la Marina en Virginia. Su antiguo equipo SEAL, o lo que quedaba de él, se reunió para recordar a los hermanos caídos y celebrar a los que seguían en pie. Hugo Genen estaba allí, junto con Al Nicholson, Tim Mendoza y una docena de otros que habían servido en los peores lugares de la tierra. Entre cervezas en un bar cerca de Little Creek, Hugo propuso un brindis por Drew Robbins, el hombre que demostró que puedes retirarte de los equipos, pero los equipos nunca se retiran de ti. Los hombres rieron y bebieron. Luego Al, ligeramente ebrio, se inclinó. Entonces, ¿realmente dejaste a ese tipo atado con bridas en su propio sótano hasta que confesó? No tengo idea de qué estás hablando, dijo Drew con cara seria. Claro, claro. Negación plausible. Al sonrió. Pero hipotéticamente, si alguien hiciera eso, sería la operación más quirúrgica que he escuchado. Entrar y salir, sin bajas, objetivo logrado, tipo malo neutralizado sin disparar una sola ronda. Eso es trabajo de nivel operador. Tim Mendoza añadió, el equipo que te presté hipotéticamente fue devuelto en perfectas condiciones. Quienquiera que lo usó realmente sabía lo que hacía. De nuevo, no tengo idea de qué están hablando. Hugo chocó su cerveza contra la de Drew. El punto es, hermano, que te cuidamos la espalda. Siempre. Si necesitas algo, llama día o noche. Y si alguna vez quieres hacer algún trabajo de contratación, mi empresa podría usar a un tipo con tus habilidades. Te lo agradezco, pero estoy bien. Tengo un hijo que criar. Eso es lo que respeto de ti, dijo Hugo seriamente. De verdad. Conoces tus prioridades. Viniste a casa, te adaptaste, construiste una vida. Pero cuando esa vida se vio amenazada, la manejaste. Sin vacilación, sin excesos, solo un trabajo limpio y profesional. Eso es disciplina. Drew miró alrededor de la mesa a esos hombres que habían compartido con él las peores experiencias imaginables. Lo entendían de formas que los civiles nunca podrían hacerlo. Sabían que la línea entre protector y depredador era delgada, que los hombres buenos a veces tenían que hacer cosas difíciles, que el mundo no siempre era blanco y negro. Solo hice lo que cualquier padre haría, dijo Drew. Ni hablar, replicó Al. La mayoría de los padres o no habrían hecho nada o habrían ido demasiado lejos. Tú encontraste el nivel exacto de respuesta. Le pegaste un susto de muerte a ese tipo sin ponerte en riesgo, sin matarlo, sin comprometer el futuro de tu hijo. Eso no es suerte, es habilidad. La noche continuó con historias de guerra y risas, el tipo de vínculo que surgía del peligro compartido y la supervivencia. Mientras Drew conducía de regreso a su hotel, reflexionó sobre lo diferente que era su vida ahora de aquellos días derribando puertas en territorio hostil. Pero los principios fundamentales permanecían: proteger a los inocentes, neutralizar las amenazas, completar la misión. La misión ahora era criar a Jake, y esa era la operación más importante de su vida. El verano llegó con calor y posibilidades. Jake terminó el cuarto grado como el mejor de su clase, con excelentes calificaciones y un premio a la ciudadanía. En la ceremonia de fin de año, el director Martínez se encargó de reconocer la resiliencia y el carácter de Jake. Este joven enfrentó una situación difícil con valor y gracia, dijo Martínez desde el podio. Él representa lo mejor de lo que Riverside Elementary defiende. Jake recibió una ovación de pie. En la audiencia, Drew se secó los ojos discretamente. Sara se habría sentido tan orgullosa. Después de la ceremonia, varios padres se acercaron a Drew. La mayoría ofreció felicitaciones por el logro de Jake. Unos pocos, los que conocían la historia, dijeron otras cosas. Un padre, un hombre llamado Lance Newman, estrechó la mano de Drew con firmeza. Mi hijo sufrió acoso escolar el año pasado. Una situación mala. No lo manejé bien. Fui a la junta escolar, hice mucho ruido, no llegué a nada. Pero su enfoque. Eso fue otra cosa. Consiguió justicia para Jake sin destruir su propia vida en el proceso. Eso requiere sabiduría. Solo hice lo que pensé que era correcto, respondió Drew. Tal vez,
Pero lo que es correcto no siempre es legal, y lo que es legal no siempre es correcto. Usted encontró ese equilibrio. Lance bajó la voz. Si alguna vez quisiera ayudar a otras familias en situaciones como esa, habría interés. Muchos padres se sienten impotentes cuando sus hijos son amenazados. Alguien con sus habilidades podría marcar una verdadera diferencia. Drew consideró esto. Era tentadora la idea de ayudar a otros, de usar sus habilidades para el bien. Pero también era peligroso. Una pendiente resbaladiza hacia el vigilantismo. Agradezco la idea, dijo Drew con cuidado. Pero estoy enfocado en Jake ahora mismo. Tal vez algún día. Lance asintió, comprensivo. La oferta se mantiene. En cualquier momento. Esa noche, Drew discutió la conversación con Jake durante la cena. ¿Qué piensas?, preguntó Drew. Debería ayudar a otras familias. Jake masticó pensativamente. Mamá siempre decía que las personas que pueden ayudar deben ayudar, pero también decía que no puedes salvar a todo el mundo y que intentarlo te destrozará. Mujer sabia, tu madre. Así que tal vez ayudes cuando puedas, pero no a costa de estar aquí para mí, porque te necesito más que nadie. Exactamente. Drew cruzó la mesa y despeinó el cabello de Jake. Estás creciendo demasiado rápido, amigo. Eso es lo que pasa cuando tu papá es un comando ninja. Soy supervisor de construcción. Claro que sí, Jake sonrió. Un supervisor de construcción que puede entrar en las casas en medio de la noche sin hacer ruido. No sé de qué estás hablando. Claro. Al igual que no sabes por qué el señor Mahoney de repente confesó todo después de que lo visitaste. Compartieron una sonrisa conspiradora. Algunas cosas no necesitaban decirse explícitamente. En agosto, Drew recibió una llamada del oficial Richards. Pensé que querría saberlo, dijo Richards. A Brandon Mahoney se le denegó la libertad condicional anticipada. Problemas disciplinarios en prisión. Se peleó con otro recluso. Cumplirá sus 4 años completos. ¿Por qué me dice esto? Porque la pelea fue por su hijo. Otro recluso, un padre que cumple condena por cargos de drogas, escuchó a Mahoney alardear de haberlo asustado a usted. De cómo se salió con la suya con solo 4 años por romperle el brazo a un niño. El padre se molestó por eso. Mahoney pasó 2 semanas en la enfermería. Drew sintió una sombría satisfacción. Justicia de prisión. Hay una especie de código allí dentro. A la gente que lastima a niños no le va bien. Mahoney lo está aprendiendo por las malas. Richards hizo una pausa. Por lo que vale, he sido policía durante 20 años. He visto a muchos canallas salirse con la suya con muchas cosas. Es raro que la justicia funcione realmente. En su caso, funcionó. Su hijo obtuvo justicia, Mahoney obtuvo consecuencias y usted mantuvo sus manos limpias. Oficialmente, al menos. Oficialmente es todo lo que importa, ¿verdad? Bueno, cuide de ese niño suyo. Es alguien especial. Después de colgar, Drew reflexionó sobre el concepto de justicia. El sistema legal había funcionado esta vez, pero no siempre era así. A veces la gente caía por las grietas. A veces la gente mala se salía con la suya porque sabía cómo manejar el sistema, cómo intimidar a los testigos, cómo ocultar pruebas. Pero el mundo también tenía sus propias formas de justicia. Brandon Mahoney había pensado que era duro, había pensado que la intimidación y la violencia lo hacían poderoso. Ahora estaba aprendiendo cómo era el verdadero poder, el que venía de otros prisioneros que no toleraban a los abusadores de niños entre ellos. Drew no celebró el sufrimiento de Mahoney. No le causó placer, pero tampoco lo lamentó. El hombre estaba enfrentando consecuencias, y eso era suficiente. El otoño trajo el primer día de Jake en 5º grado. Estaba emocionado, confiado, listo para asumir nuevos desafíos. Su maestro era un hombre de mediana edad llamado señor Cecil Rivas, un ex infante de marina que dirigía su aula con precisión militar y un cuidado genuino por sus alumnos. En la orientación para padres, Cecil llamó a Drew aparte. Serví en Fallujah en 2005, dijo Cecil en voz baja. Hice 3 despliegues. Escuché que era SEAL. Buena red de inteligencia en el sistema escolar.
Te sorprendería. Mira, quería que supieras que Jake está en buenas manos. Me tomo mi trabajo en serio. Cada niño en mi clase es protegido, respetado y enseñado. Lo que pasó con los Mahoney el año pasado, sacudió la cabeza. Eso nunca debió haber pasado. Si algo así vuelve a surgir, llámame antes de hacer cualquier otra cosa. Lo manejaremos adecuadamente. Se lo agradezco, Cecil. Una cosa más, los ojos del ex infante de Marina estaban serios. He oído rumores sobre lo que hiciste, cómo manejaste a Brandon Mahoney. No sé si son ciertos y no necesito saberlo, pero si lo son, lo respeto. Hiciste lo necesario sin pasarte. Eso requiere disciplina. Requiere a alguien que sepa la diferencia entre justicia y venganza. ¿Hay una diferencia? Claro que la hay. La venganza se siente bien en el momento, pero te vacía por dentro. La justicia puede no sentirse satisfactoria, pero te deja dormir por la noche. Tú elegiste la justicia. Eso importa. Drew y Cecil se estrecharon la mano, pasando un entendimiento entre ellos. Dos guerreros que habían dejado el campo de batalla pero llevaban sus lecciones consigo. Ese Halloween, Jake se vistió de caballero, una armadura hecha con cartón y pintura en aerosol, una espada de espuma, un escudo con el emblema de un dragón. Drew fue de dragón, un disfraz verde y dorado que hacía reír a Jake hasta que le dolían los costados. Fueron a pedir dulces con un grupo de amigos de Jake y sus padres. El vecindario estaba lleno de niños corriendo entre las casas, sus risas resonando en la oscuridad otoñal. Era normal, sano, exactamente como debería ser la infancia. En una casa, una mujer mayor, la señora Arlene Todd, que vivía sola con 3 gatos, abrió la puerta y se sorprendió con sus disfraces. Vaya. Un valiente caballero y un temible dragón. Repartió barras de caramelo de tamaño grande. ¿Van a pelear? No, señora, dijo Jake seriamente. El dragón y el caballero son amigos. Protegen el reino juntos. Los ojos de la señora Todd se humedecieron. Es lo más hermoso que he oído en años. Mientras caminaban hacia la siguiente casa, una de las otras madres, una mujer llamada Candace Coffey, le dijo a Drew, Jake es todo un filósofo. Lo heredó de su madre. Debe ser una mujer notable. Lo era. Falleció hace 3 años. Candace le tocó el brazo con simpatía. Lo siento, pero claramente crió a un hijo increíble antes de irse. Ese es un legado. Lo es, coincidió Drew. Cada día con él me recuerda a ella, su amabilidad, su sabiduría, su forma de ver lo mejor en la gente. Estás haciendo un gran trabajo como padre soltero. No es fácil. Es el trabajo más importante que tendré jamás. Continuaron por el vecindario, recolectando dulces e intercambiando chistes. Jake corría delante con sus amigos, su risa flotando en la brisa. Drew lo observaba, recordando al niño asustado y herido de hace 10 meses, y se maravillaba de la transformación. Los niños eran resistentes, sanaban, se adaptaban, crecían, pero necesitaban protección durante ese crecimiento. Necesitaban a alguien que se interpusiera entre ellos y la oscuridad. Drew había sido ese alguien para Jake, y lo haría de nuevo 1000 veces más, costara lo que costara. En diciembre, al acercarse el primer aniversario del incidente, Drew llevó a Jake a visitar la tumba de Sarah. Estuvieron en el cementerio frío, mirando su lápida, Sarah Elizabeth Robbins, amada esposa y madre, su amor sigue siendo nuestra luz. Jake colocó un ramo de sus flores favoritas, girasoles, en la base de la piedra. Hola mamá, te extraño. Drew rodeó los hombros de su hijo con el brazo. Está orgullosa de ti, amigo. Sé que lo está. ¿Crees que ella sabe lo que pasó con el señor Mahoney? Si lo sabe, entenderá por qué hice lo que hice. Yo también lo creo. Jake se apoyó contra su padre. Ella siempre decía que era su héroe. Ahora entiendo por qué. Se quedaron en silencio durante varios minutos, el viento invernal susurrando entre los árboles desnudos. Luego Jake dijo, voy a ser como tú cuando crezca. Fuerte pero controlado, poderoso pero amable. Alguien que proteja a la gente sin convertirse en aquello contra lo que lucha. Es un equilibrio difícil de lograr. Tú lo hiciste.
Así que yo también puedo. Drew miró a su hijo, viendo los ojos de Sara devolviéndole la mirada, viendo el futuro extendiéndose brillante y lleno de promesas. Sí, amigo, puedes, y yo estaré allí para ayudarte. Mientras caminaban de regreso al auto, Drew sintió que una sensación de paz se apoderaba de él. La oscuridad había llegado, había amenazado lo que más amaba y él la había enfrentado sin perderse a sí mismo. Había caminado por la línea entre la protección y la venganza, entre la justicia y la brutalidad, y había emergido en el lado correcto. Brandon Mahoney estaba en prisión. Jake estaba prosperando. La vida era buena. Y si la oscuridad volvía, si alguien más amenazaba a su familia, Drew estaría listo. No ansioso, no buscando el conflicto, sino listo. Porque eso es lo que hacían los padres. Eso es lo que hacían los protectores. Se mantenían en la brecha entre la inocencia y el mal, y mantenían la línea. El sol rompió entre las nubes mientras conducían a casa, una luz dorada iluminaba el tablero. Jake encendió la radio, tarareando una canción que a Sara solía encantarle. Drew sonrió, recordando su voz, su risa, la forma en que ella hacía que todo fuera más brillante. Ella se había ido, pero no había sido olvidada. Su legado vivía en Jake, en Drew, en las lecciones que llevaban adelante: sé amable, sé fuerte, sé presente, protege a los vulnerables, defiende lo que es correcto incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Al entrar en el camino de entrada, Jake dijo: papá, gracias. ¿Por qué? Por todo. Por ser tú. Por protegerme. Por enseñarme que la fuerza no se trata de lastimar a la gente, sino de detener a la gente que lastima a otros. Drew apagó el motor y se volvió hacia su hijo. Nunca tienes que darme las gracias por eso. Ser tu padre es el mayor privilegio de mi vida. Entraron juntos en casa, padre e hijo, dejando el frío fuera. La casa estaba cálida, llena del olor del asado que Drew había puesto en la olla de cocción lenta esa mañana. Cenaron, vieron una película y, finalmente, Jake se quedó dormido en el sofá con la cabeza en el regazo de Drew. Drew se quedó sentado allí en la sala oscura, con la televisión encendida a bajo volumen y una mano descansando en el hombro de Jake. Pensó en el año que habían pasado, los desafíos que habían enfrentado, la oscuridad que habían confrontado. Y pensó en el futuro, en Jake creciendo, en el hombre en el que se convertiría, en todos los momentos que compartirían juntos. El teléfono en la mesa de café vibró, un mensaje de texto de Lance Newman: el padre de la escuela de Jake, otra familia en una situación mala, el niño sufre acoso, los padres se sienten impotentes. Les di tu número. Espero que esté bien. Drew miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borró. No era un vigilante. No era un cruzado. Era un padre, un supervisor de construcción, un hombre que intentaba vivir una vida tranquila y criar bien a su hijo. Pero si alguien volvía a por Jake, si alguien amenazaba a su familia, Drew estaría listo. Y aprenderían lo que Brandon Mahoney aprendió: algunos hombres no llaman a la puerta. Algunos hombres simplemente entran. Y cuando lo hacen, todo cambia. Drew miró a su hijo dormido, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor que venía con la paternidad. Jake se movió, murmuró algo sobre dragones y caballeros, y luego volvió a sumirse en un sueño profundo. Por la mañana habría que preparar el desayuno, alistarse para la escuela, vivir la vida, las cosas normales de cada día, los hermosos momentos mundanos que conforman una vida. Drew no lo cambiaría por nada. Había sido un guerrero una vez, había asaltado edificios, eliminado amenazas y operado en las sombras. Pero este momento tranquilo con su hijo, esta paz por la que habían luchado para proteger. Esta era la verdadera victoria. Esto era para lo que había servido, por lo que se había sacrificado, por lo que volvería a luchar si fuera necesario. Y Brandon Mahoney, sentado en su celda de prisión, probablemente finalmente entendió que puedes amenazar a la familia de un Seal, pero solo puedes hacerlo una vez. Después de eso, la justicia, de una forma u otra, te encontrará. La historia de Drew y Jake Robbins podría haber terminado en tragedia. Podría haber terminado con una familia destrozada, un padre vengativo en prisión, un hijo sin guía. Pero no fue así. Terminó con sanación, con crecimiento, con un padre y un hijo más fuertes juntos de lo que habrían sido separados.
Y en algún lugar, a Drew le gustaba pensar que Sarah estaba sonriendo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y te veré allí.